Así iniciamos nuestra clase. Excelente, le dan ahí a aceptar. Bienvenidos entonces a la clase de discusión de la lección número 2 de nuestro estudio de Filipenses. Vamos a empezar nuestra clase con oración y de lleno nos metemos a lo que es la discusión para compartir lo que cada uno fue descubriendo en esta semana de estudio. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche que nos permitís reunirnos a través de esta plataforma, cada uno desde sus hogares, con un solo propósito, Señor, el propósito de poder dar a conocer tu palabra, poder entender, poder explicar lo que tú nos ayudaste a descubrir, Señor. Y es una alegría para nosotros tener este privilegio. En el nombre de Jesús, nos acercamos humildemente pidiéndote perdón, Señor, por cualquier falta, cualquier pensamiento que vaya en contra de tu voluntad, cualquier situación adversa que hayamos pasado antes de este momento. Te pedimos que nos libres, Señor, que llevamos todo pensamiento, Señor, cautivo a la obediencia a Cristo, ya sea pensamientos que surjan en lo emocional o en lo relacional o aún en lo espiritual. Hoy los sometemos delante de ti en tu presencia, confiando en que puedes limpiar nuestras mentes, nuestros corazones y guiarnos a toda verdad. Gracias por la bendita presencia del Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a conocer más y más de tu palabra. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana de estudio? ¿Cómo les fue con esta segunda parte de Filipenses? Voy a saludar ahí a Silvana Gómez, Silvana Lemos, Maribel está ingresando, Paola. ¿Cómo les fue con esta segunda lección? Hermoso libro, la Carta de Filipenses es un libro muy lindo, muy, muy apasionante, y nuestra tarea consistía en ampliar el conocimiento del contexto histórico de esta carta que Pablo está escribiendo a sus amados hermanos, a los santos que están en Filipos. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Anduvieron paseando hoy? ¿O fue ayer? Fue hoy. Fuimos a acompañar a mi suegra. Ahora está edificando y cansador igual el viaje. Te cansa el tráfico más. Claro. ¿Hasta dónde fueron? De Lima, es por Entre Ríos, por ahí. Lejos. Bueno, quiero agradecerles a todos su apoyo a este trabajo. Se está volviendo ya, vamos a decirle así, un ministerio pequeño, pero que está creciendo lentamente, pero creciendo en constancia. Y eso realmente es para agradecerle al Señor. Realmente no, si alguien me hubiese dicho hace 2 años atrás todo lo que iba a venir después de estos estudios así por las redes sociales, no le hubiese creído. Ustedes saben que yo soy, que mi fe es muy limitada. No, pero gracias a Dios que Él sí ve más allá, Él sí está atento, Él sí tiene planes más allá, más grandes que los nuestros. Gracias por permanecer en estos estudios, por ser persistente, por ser diligentes en el estudio, por seguir. Gracias por apoyar en oración, porque yo lo sé, lo siento, y gracias también por las donaciones que están enviando, ¿sí? Realmente la semana pasada, quiero agradecer esto, porque la semana pasada fue una semana de lucha, fue difícil. Cada tanto el enemigo quiere sembrar pensamientos de ¿para qué tanto? No se ven resultados, es como, te lleva demasiado tiempo y la semana pasada estaba luchando con eso y bueno, y en medio de oraciones y de llanto también empezaron a llegar los mensajes de las donaciones y la ayuda,
y fue la respuesta de Dios a esa lucha que yo estaba pasando. Así que gracias de verdad por hacer caso a ese sentir que Dios pone. Y todas las oraciones, las donaciones, el apoyo a la cuenta, todo es para que más personas sepan que es posible entender la Biblia. Así que muchas gracias, quería mencionar eso especialmente hoy. Estamos en la lección número 2, teníamos que haber estado haciendo las consignas de la lección número 2 del estudio de Filipenses, que consiste en observar en detalle el capítulo 1 de Filipenses y también ampliar el contexto histórico de la carta, ¿sí? Vamos a aprender con esta lección número 2 a observar en detalles un capítulo, aprender a reconocer el contexto histórico basándonos en la Biblia, ¿sí? Por un lado, la observación del capítulo y por otro lado, las referencias cruzadas. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta semana. A modo de repaso, miremos nuestro cuadro de panorama general. Para quienes tienen el libro, se encuentra en la página 10, es este cuadro. Página 10, vamos a repasarlo un poquito. Y quienes están trabajando con el resumen de las consignas que yo estoy haciendo, está en la última parte de la lección número 1, ¿sí? ¿Qué libro estamos estudiando? Si quieren pueden encender sus micrófonos y vamos repasando todos juntos. ¿Cuál es el nombre de nuestro libro que estamos estudiando actualmente? ¿Cómo se llama el libro de la Biblia que estamos estudiando? Filipenses. ¿Por qué será que tiene ese nombre? ¿Por qué se llama Filipenses? Porque está escrita a los hermanos que viven en Filipos. Muy bien. ¿Y Filipos qué es? Una ciudad. Una ciudad. ¿Ya sabemos de qué país es o en qué región está o todavía no? Acá estoy. Sí, Pau, a ver. Ahí vamos a desactivar tu audio un ratito. Ahí está. Para hacerla fácil, ¿es una ciudad de Israel? ¿Filipos es una ciudad que está dentro de los límites de Israel? No sabemos todavía. Bien. Es una carta entonces que fue escrita a los hermanos que están en Filipos. ¿Quién es el autor de esta carta? El apóstol Pablo. Muy bien. ¿Qué sabemos del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo de Algo que les haya Jesucristo llamado la atención. era Jesucristo, ¿qué más? estaba preso por defender el evangelio. Excelente observación. Preso. ¿Sabemos dónde? No. Bien. ¿A quién le escribe? Dijimos a los santos que están en Filipos. ¿Qué información nos da la carta acerca de los destinatarios de esta carta? ¿Qué sabemos de ellos? Ahí tenemos en la pantalla algunas características. Bueno, viven en Filipos, son santos, son creyentes, son llamados hermanos, son partícipes del evangelio, oran por Pablo, cuidan a Pablo, están firmes, ¿sí? Creemos que es el primer grupo que Pablo alcanzó. Ellos cubren sus necesidades, ellos también sufren amenazas, ¿sí? Estamos en pleno imperio romano, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal del libro de Filipenses? Hay un perrito ahí que quiere participar. ¿Cuál es el tema principal del libro de Filipenses? ¿Cómo tener Según gozo? lo que estuvieron. Me gusta, muy bien. ¿Cómo tener gozo? ¿Qué sabemos de la fecha en que fue escrita esta carta? Solamente que estaba preso. Sabemos que Pablo está preso.
¿Y qué había pasado antes o después de esta carta? Según lo que vimos en el texto hasta ahora. ¿Qué hicieron los filipenses para que Pablo les escriba esta carta? Una ofrenda, un donativo le hicieron. Muy bien. ¿Quiénes están con Pablo, según lo que él cuenta en esta carta? ¿A quiénes menciona? A Timoteo, Epafrodito. Muy bien. ¿Qué función cumplió Epafrodito en toda esta relación que Pablo tiene con los filipenses? Él lleva el donativo, él lleva la ayuda. Exacto. ¿Y qué le pasa a Epafrodito? Se enferma. Y ahora que ya está recuperado, Pablo lo está enviando, posiblemente con esta carta en mano, como para agradecer, animar, exhortar, corregir también. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Bueno, acabo de decir todo el propósito, ¿no? ¿Para quiénes escribe Pablo esta carta a los filipenses? ¿Para quiénes dijiste? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Para qué? Animarlos, El propósito. Sí. aconsejarlos, Todo lo que dijiste. advertir. Sí. Advertir, muy bien. Animar a la unidad, excelente. El contexto histórico decimos, bueno, estamos en el Imperio Romano, Pablo está en prisión por causa del Evangelio, podemos deducir que hay como cierta persecución en la iglesia, y esta persecución viene más de parte de los judíos, porque él menciona esto de la falsa circuncisión, la verdadera circuncisión. De hecho, son los judíos quienes acusan a Pablo y le arman toda una causa para que él caiga preso. ¿Sí? Y los hermanos están como angustiados por toda esta situación que está viviendo Pablo y también sus colaboradores. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que se nos esté pasando de esta carta que quieran mencionar ahora? Hemos marcado algunas palabras claves en todo el libro. ¿Qué palabras claves se repiten en todo el libro? Evangelio, Cristo, Bien. Misiones, regocijo, oración. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 1, según lo que pusimos en nuestro panorama general? gozo por los santos. Gozo por los santos, bien. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 2? Hermana Miriam, Paola, Maribel. Unidad en Cristo. Tema principal. Unidad en Cristo, bien. Capítulo 3. Regocijarse en el padecimiento. De Cristo, bien. Ujú. Capítulo 4. Estar contento en cualquier situación. Regocijo del Evangelio en toda situación. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero aclarar que por ahí no es necesario que todas tengamos la misma frase como tema principal, porque eso va surgiendo a medida que vamos avanzando en nuestro estudio, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que descubrir, así que no hay ningún problema si lo tenemos diferente. Hoy vamos a empezar a observar en detalle el capítulo 1 y las próximas lecciones también se tratan de eso. O sea, vimos el libro de Filipenses como un todo, ahora vamos a empezar a verlo en detalles. Lo vamos a empezar a desmenuzar versículo por versículo y vamos a encontrar grandes riquezas para nuestra vida espiritual.
Vamos a conocer las partes del capítulo 1, vamos a hacer referencias cruzadas, esta es una nueva habilidad del método intuitivo que estamos aprendiendo esta semana, y estas referencias cruzadas nos van a ayudar a ampliar el contexto histórico y eso nos va a ayudar a tener una mejor interpretación de la palabra de Dios. Hasta aquí todavía no se nos ha pedido ningún material extra, ya vamos a ir a definiciones de palabra y comentarios. Pero por ahora, la única fuente de estudio que tenemos es la Biblia, es la única. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir aquí y vamos a ver. En esta lección número 2 teníamos que hacer el estudio de capítulos. Hay unos pasos, yo les había dejado un artículo de cómo hacer un estudio de capítulos. Vimos cómo hacer un panorama general del todo el libro y ahora vamos a empezar a meternos en cada capítulo. El primer paso para estudiar un capítulo es hacer las preguntas básicas. ¿Cuáles son las 6 preguntas básicas del método inductivo de precepto? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Muy bien. Entonces, al agarrar Filipenses capítulo 1, nosotros tenemos que ir haciendo estas preguntas, ¿sí? ¿De quién se trata el capítulo 1? ¿Quiénes son los personajes mencionados en el capítulo 1 de Filipenses? Pablo, Timoteo, la iglesia Muy de bien. Filipo, obispos, diáconos, hermanos. Bien. ¿Qué aprendemos de Timoteo en este capítulo? ¿Hay alguna información sobre él? Todavía no hay mucho, solamente que es siervo de Siervo. Jesucristo. Todavía no se nos dice nada tampoco de los obispos y de los diáconos. Sí hay mucha información de los filipenses y también hay mucha información sobre Pablo. Eso lo hicimos en la lección número 1. ¿Qué sabemos acerca de Cristo Jesús aquí en el capítulo 1? Hay un día. La idea de... tiene un día, el día de Cristo. Muy bien, la idea de detectar los personajes es, en base a cada personaje, hacer una pequeña lista. Entonces, de Cristo sabemos que tiene un día, hasta el día de Cristo, ¿sí? Por medio de él podemos tener frutos de justicia. ¿Alguna información nueva sobre Jesucristo? Es llamado Señor. El vivir Entrañable es amor. Cristo. Tiene El amor siervos, entrañable en Cristo. tiene Tiene siervos. es predicado o proclamado. Perfecto. Su entrañable amor. Creer en él y sufrir por él es algo que él concede por amor. Es exaltado. Exaltado. Muy bien. Ese es el quién. ¿Qué? ¿Qué palabras clave tenemos en el capítulo 1 de Filipenses? Evangelio, Muy bien. ¿Qué aprendemos acerca del Evangelio? bueno, que Sí, una vez que yo detecto una palabra clave, luego tengo que hacer una lista. ¿Qué aprendemos acerca del Evangelio en Filipenses capítulo 1? que ellos participan del Evangelio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué versículo es eso? Versículo. Ujú. Muy bien. ¿Qué más del Evangelio?
1.7, la confirmación del Evangelio, y el 1.12, el mayor progreso del Evangelio. Muy bien. ¿Nada más? La defensa del Evangelio, el Evangelio en las prisiones, 12, y por la fe del Evangelio que él prosigue. Lo de defensa es el 16, ¿verdad? Sí, Defensa. Proclamación, el 17. ¿Qué más dijiste, Silvana? el 27, Sí. el Evangelio de Cristo en las prisiones. Compórtense como es digno del Evangelio. Ujú. Ok, Por la ¿algo fe más del acerca Evangelio. del Evangelio? Bien. Progreso, proclamación. Ujú. Muy bien. ¿Otra palabra clave del capítulo 1? Oración. Oración. ¿Qué aprendemos de la oración? En el 1.4 que él hace oraciones por todos. Ujú. 1.9 que piden ¿Otro? oración Por para ellos, que su ¿verdad? amor abunde más. Sí. El 9, Sí. piden oración, que el amor de ustedes abunde. Muy bien. ¿Otra referencia a oración? 1.19, la liberación mediante las oraciones. La oración de los hermanos. ¿Algo más? Nada más. ¿Otra palabra clave? Gozo. Gozo. Prisiones. Ah, también, sí. Bien. Vamos con gozo. A ver, ¿qué aprendemos del gozo? Pide siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Bien. ¿Ese es el versículo cuál? 4. Oración con gozo. Muy bien. ¿Otra mención? Uno 18, regocijo en el Evangelio, ¿verdad? Sí, eso te iba a preguntar si es lo mismo, pero bueno. Sí, gozo y regocijo lo estamos usando como sinónimos. Ujú. ¿Hay alguna otra mención de la palabra gozo? Yo no encontré otro. 1.25, gozo en la fe. ¿Otra mención? Creo que nada más. Otra palabra clave, dijiste prisiones, ¿verdad, Silvana? Sí, ¿Qué versículo? 1.7, Sí. que lo lleva en el corazón, pues tanto en las prisiones también. Ujú. Porque lo llevo en el corazón, dice, pues tanto en mis prisiones como en la defensa, en confirmación. Pero bueno, yo puse, por tanto en mis prisiones, nada más lo abrevié. Ajá. Pero, a ver, 1.7, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes, es decir, los hermanos participan de sus prisiones también. ¿Está bien? Tanto en mis prisiones como en la defensa del Evangelio, Ellos son participantes. todos Bien. ustedes son partícipes conmigo en la gracia. ¿Otra referencia a prisiones? 1.13, Sí, prisiones por la causa de Cristo. muy bien, eso es súper importante. ¿Otra mención? 1.14, confiando en el Sí. Señor por causa de mis prisiones. Uh-huh. Da valor a los hermanos, ¿no? Para hablar la palabra.
Tenemos que leer la frase como para entender por qué lo menciona así. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, dice el 13, y a todos los demás. O sea, es algo que todos saben. Y el 14 dice, la mayoría de los hermanos confían en el Señor por causa de mis prisiones, ¿sí? Confían en el Señor por las prisiones de Pablo, y entonces, ¿qué? Tienen valor para hablar la palabra de Dios sin temor. El 14. Me voy a poner acá para predicar. Otra mención de la palabra prisión, prisiones. Recuerden los sinónimos, sufrimientos, padecimientos. El 17, que proclaman a Cristo para causarle angustia en sus prisiones. Muy bien. Otra mención. Muy bien, pensemos en los sinónimos. Por ejemplo, cuando él dice en el versículo, esperen, el 12. ¿Quién puede leer el versículo 12? Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿Cuáles son esas circunstancias? El estar preso, ¿Cuáles son las circunstancias de...? Ajá. Entonces, circunstancias, ahí yo lo marqué como un sinónimo. Si no es claro, no lo marquen. Pero él se está refiriendo a las circunstancias que está atravesando. ¿Qué versículo eso es? El 12, ¿verdad? Tenemos el 13, el 14. Miremos el versículo 20. ¿Hay alguna palabra que pueda ser entendida también como sufrimiento o padecimiento? ¿no será avergonzado? Bien. Creo que hay otra palabra que podría ser más clara todavía. ¿Por la muerte? El resultado de la prisión de Pablo va a ser la muerte. Y él dice, ok, por más que la muerte, yo no sería avergonzado. ¿Les suena como una palabra que puede hacerse sinónima como sufrimiento o no? Sí. ¿Puede ser? ¿Sí? Porque o sea, no va a morir de muerte natural, es una muerte por causa de Cristo. Pero ¿cómo pondrían esa frase? Tanto por vida o por muerte, ¿qué pasa? Cristo es Él va a sufrir exaltado. en su cuerpo, va a ser exaltado en su cuerpo. O sea que va a tener Exacto. padecimiento. Claro. Sí, ya sea por vida o por muerte, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. O sea, si sobrevivo a esto, Cristo es exaltado. Pero si resulta en la muerte, también Cristo es exaltado. Interesante. Y en el versículo 21, prácticamente la misma idea. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no es claro, repito, no hay que ponerlo, ¿sí? Tiene que ser claro para ustedes. ¿Algún otro sinónimo de sufrimiento, padecimiento, prisiones, muertes, circunstancias? 19. ¿Temorizado? El 29. Sí.
Sufrir por él. ¿Atemorizado en qué versículo está? El 28. Ah, muy bien, no lo había marcado. Sí, sí, sí. Más que atemorizado, yo marcaría adversarios. ¿Sí? De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Entonces voy a anotar este primero que no lo había anotado. Adversarios. Y ahora sí el 29. ¿Cómo es, hermana Miriam? Sufrir por Cristo. Muy bien, perfecto. Otra mención de sufrimiento, padecimiento, prisiones. Miremos el 30, dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. ¿A qué conflicto se refiere, Pablo? El sufrir, el padecer por Cristo. Muy bien, ¿sí? Le voy a poner aquí Y- conflicto. Esther, y luchando Sí, unánimes ¿en qué versículo? en el 28. 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ver que ustedes están firmes en un mismo sentir, luchando unánimes por la fe del Evangelio. No es muy claro para mí, a ver cómo desarrollarías la idea, cómo lo, Y por que qué, si es una lucha es algo contrario. O sea, nosotros no vamos a luchar por algo que esté a favor de lo que pensamos. Es como tener un adversario, una cosa así. bien, sí, me gusta. Esto es en el 27. Lucha. Muy bien, ¿alguna otra palabra clave que encontramos en el capítulo 1? Angustia puede ser. ¿En qué versículo? En el 17. Lucha, me faltó. Aquellos proclaman, sí, sí, sí. Angustia en las prisiones, o sea, como si algo le faltara a la prisión, le quieren causar angustia. 1:17, ¿verdad? Sí. Ahí ya lo había puesto, angustia en prisiones. Excelente. ¿Otra palabra clave? Oración. Yo marqué amor porque gozo. en 3 versículos, el 1:8, 1:9 y 1:16, dice, los añoro con el entrañable amor de Cristo. En el 9, que el amor de ustedes abunde. Y en el 16, algunos predican por amor. Muy bien. El 8 entonces, el 1:16 y el 1, el último. 1:9. 1:8, o 1:9 y 1:16. Muy bien. ¿Alguna otra mención de amor? El 9. El amor. ¿Ninguna otra mención? No, solo anoté esa nada. El 29 hay otra mención de amor. Ajá. Sí. ¿Qué dice ahí?
Porque a usted le ha concedido por amor de Cristo, no solo creer, sino sufrir. Muy bien. Concede por amor sufrir por él. Próximo. Sí, señora. El 7 que dice, lo llevo en el corazón. Ah, ¿Hace referencia sí, al amor? esa es una frase muy, muy linda, sí. Es otra forma de decir los amo, ¿verdad? O los añoro. Ujú. Excelente. Miremos esta listita. Voy a apagar la cámara porque parece que está un poquito. Miremos esta listita de amor solamente. ¿Qué aprendemos del amor en el capítulo 1? Pablo lleva a los filipenses en el corazón. Dice, los ama con el entrañable amor de Cristo. Pide en oración que el amor de ellos abunde. Eso está en el 9. El amor de ellos abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En el 16 dice que hay algunos que predican de Cristo por amor. Y en el 29 dice, a ustedes se les ha concedido amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ahí ya tenemos entonces un pequeño extracto de lo que la palabra de Dios está diciendo sobre el amor en este capítulo. ¿Me explico para qué son estas listas? Miremos la lista de acá, pusimos prisiones, creo que sería mejor ver la palabra padecimientos. ¿Sí? Padecimientos. Los hermanos, la iglesia de los filipenses, participan de las prisiones de Pablo. Las prisiones de Pablo redundan para progreso del evangelio. Pablo está prisionero por causa de Cristo. Sus prisiones le dan valor a los hermanos para predicar sin temor. Algunos proclaman a Cristo para causarle angustia en sus prisiones. Cristo es exaltado en el cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Morir es ganancia. Los hermanos están en una constante lucha, ¿sí? Tienen adversarios, sufren por Cristo y esto genera un conflicto. Ahí tenemos otro tema que nosotros podemos hablar desde el capítulo 1 y obviamente podemos ampliar cada tema. Estas son las funciones, algunas de las funciones de las listas temáticas. Nos ayudan a extraer la información que está en el capítulo. ¿Alguna otra palabra clave que nos falte? Esta era evangelio. Tenemos oración, tenemos amor, tenemos padecimiento, tenemos Actitud evangelio. y sentir, habías dicho vos. ¿Cuál? Actitud y sentir. Muy bien. ¿Qué tenemos? No hace falta, si ya lo hicimos en la primera lección, no hace falta repetirla, pero vamos a mencionarla. ¿Qué aprendemos de actitud y sentir en este capítulo 1? La primera mención es en el versículo 7, donde Pablo dice, es justo que yo sienta esto, o sea, él está hablando de un sentir que él tiene hacia los filipenses. Luego otra mención de actitud y sentir. En el versículo 8, porque Dios me es testigo de Sí. cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Muy bien. Esa palabra amor la incluimos en la listita de amor y el añorar tiene que ver con desear verlos, ¿no? Extrañarles. Bien. Actitud
sentir. Encontramos otra mención a esa palabra en el capítulo 1, creo que no hay más, ¿verdad? Yo al menos no veo en mi registro de observaciones. Ah, en el 23, ¿verdad? El mío, ¿no? Porque de ambos lados me siento apremiado. Sí, estoy en una disyuntiva porque deseo partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, pero continuarle en la carne es más necesario por causa de ustedes. Hay una palabrita que tal vez cueste un poco más verla, pero después de leer unas cuantas veces apareció para mí. Es la palabra fe, que aparece solo en el versículo 27. Dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pero en el versículo 20 aparece la palabra confianza. En el 25 Y yo también lo que me- aparece fe. 25, ese se me escapó. Fe, muy bien. Ese me faltó ponerlo. Hay 3 menciones, entonces ya es una palabra que tenemos que prestarle atención. En el 20, confianza. En el 27, luchando unánimes por la fe. Y en el 25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Creo que son todas. Muy bien. Ese es el primer paso entonces del estudio de capítulos, hacer las preguntas básicas, detectar las palabras claves, y el otro paso es hacer listas. Cada palabra clave es base para una lista temática. No es solamente hacer listas, no solamente escribir, sino que una vez termino mi lista, yo lo examino, lo miro, lo analizo para ver qué aprendo de esto. Una lista que no hicimos es una lista que se basa en Dios. Y la otra se basa en el Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de Dios en el capítulo 1? Esta sí la vamos a escribir porque me parece importante. ¿Alguien marcó a Dios? Sí, yo marqué. ¿En qué versículo? Sí. Versículo 2, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Las dos cosas. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Versículo 3, doy gracias a mi Dios. Uh-huh. ¿Otro? Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro. Uh-huh. Testigo del amor. Uh-huh. Versículo 11, llenos de Sí. fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Otra mención? Saltamos, creo que... Versículo 28 dice 20. en el versículo 28, y en nada, bueno, yo tengo la versión Reina Valera. En nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros la salvación y esto de Dios. Genial. Súper importante ese versículo, gracias. ¿Alguna otra vez? No. Esther, en el versículo ¿Alguna 6, otra? ese él no hace referencia a Dios. Sí. El que comenzó la buena obra, exactamente. Sí. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará, ¿verdad? ¿Eso dice? Muy bien. ¿Otra mención de Dios? En el 29. Buenas noches. Ajá. Buenas noches, Keila, bendiciones. Hola. 29. La última, al final, el 29, dice, sino Sí. también que padezcáis por él.
Bien. Ese él se refiere a Cristo, ¿puede ser? A ver, voy a leer desde el 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, en Cristo, sino también sufrir por Él. Entonces hace alusión a Cristo ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? Para mí sí, pero me hiciste Mm, dudar. sí. No, sí, Bien. sí, tienes razón. Bien, bien. Yo no veo más. En el 14. ¿Pusimos el 14? No. En el 14 hay una mención de Dios. Señor. Bueno, ese Señor para mí también se refiere a Cristo, pero lo podemos analizar. Pero igual dice Dios, para hablar Pero la después palabra de dice Dios. Muy bien. Esa era la mención que yo registré, que es su palabra, o la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y alguna mención del Espíritu Santo en este capítulo? Sí. ¿En dónde? Verso 19, la provisión del 19, sí. Espíritu de Jesucristo. 19. Muy bien, provisión, creo que es la única, Y ¿verdad? 27. Ok. Provisión del Y el Espíritu 27. de... Yo lo marqué, pero estaba O en no duda sé. porque habla del espíritu de uno, de que estén firmes en un mismo espíritu. Lo marqué igual, pero no está. Ujú. Sí, pues. Ujú. Solamente compórtense de una manera digna Pero del ese Evangelio de espíritu, Cristo, ¿a qué se refiere? de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ver que ustedes, está hablando de los filipenses, están firmes en un mismo espíritu. ¿Sí? El espíritu de ellos, o sea, el espíritu de los hermanos. En el registro de observaciones, esa palabra espíritu aparece con minúscula. Eso puede ser una pista. Ujú. Pero lo vamos a registrar igual, porque usa la palabra espíritu. Mayormente, cuando se trata del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como en el 19, la palabra espíritu aparece con mayúscula. Y le voy a poner un mismo espíritu, porque es una mención, pero son distintos. No sé si queda claro eso, Keil. La distinción entre el Sí. espíritu de Jesucristo y el Sí. espíritu de los hermanos. Ok. Ujú. Sí, en la Reina Valera está con mayúscula y minúscula también. Perfecto, entonces. Perfecto. Ya pusimos amor, listo. Entonces, estamos siguiendo la guía. Hemos Yo interrogado había el texto, Perdón, yo había marcado vivir, pero aparece 2 veces vivir y después aparece vida, no sé si será sinónimo, 20, 21 y el 22. A ver. Pues a nadie tengo del mismo sentir que esté sinceramente ¿El 20? ¿Cuál sería la 20, mención ahí? la segunda parte, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida. Y después el 21 dice, para mí el vivir es Cristo. Y en el 22, para mí si el vivir en la carne. Ajá. Sí. Entonces, vida, ya sea por vida, Cristo será exaltado. Vivir es Cristo. Y el 22, vivir en la carne, labor fructífera. Sí, súper, no lo había visto. Vida. Entonces, 20. Sí, mi amor. ¿Hacemos un parte 2? Sí. ¿Me puedes? Estoy medio para trabajar. Primero voy a... El 21.
Sí, es muy importante este. ¿Por qué se me pasó? No estaba concentrada. Y el 22. Muy bien. Gracias, Silvana. Después en el Me había 24 pasado. él dice, continuar en la carne es más necesario. Sí, también. Está Sí, hablando sí, sí. también de la vida, ¿no? Sí. Muy bien. Además es todo un tema que se puede desarrollar, esto del sentido de la vida, ¿no? Porque si vos lees, ¿dónde está? Que él dice, me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, ¿sí? Y pensás sus circunstancias, está preso, hay que tiene adversarios, todo pareciera que Pablo está deseando morir, pero en realidad no ese es el sentido, sino que él quiere vivir por un propósito. No tiene que ver con... Me hacía acordar a la abuela de mi esposo, llegó un momento en que ella decía, ya me quiero ir, yo ya está. ¿No? ¿Han escuchado ese tipo de quejas o de peticiones, mayormente de la gente mayor? Ya estoy cansada, ya quiero terminar con esto. No es esa la actitud que tiene Pablo. Pablo desea estar con Cristo, pero dice, vivir es necesario por causa de ustedes. Le encontró el sentido a su vida, ¿no? Y para mí el vivir es Cristo, o sea, es servirle, es exaltarle, es hacer que ustedes crezcan, es excelente. ¿Otra palabra que se nos haya escapado? Muy bien. ¿Ninguna más? Entonces, no sé si ustedes vienen viendo el proceso. Leemos el capítulo haciendo las 6 preguntas básicas. De esas preguntas básicas van a surgir los personajes y también vamos a darnos cuenta que hay palabras que se repiten. A esas palabras las llamamos como palabras clave. A veces pueden ser frases, ¿sí? Frases clave. Palabras y frases clave. Cada palabra clave es la base para una lista temática. Aquí estuvimos haciendo nuestro apunte, entonces, pequeñas listas que nos ayudan a ver los distintos temas que el autor está tocando en este capítulo. Luego de hacer las listas, tenemos que marcar y evaluar contrastes, comparaciones, términos de conclusión y referencias de tiempo. Vamos a empezar con los contrastes. ¿Dónde encontramos contrastes en el capítulo 1? Uno que encontré recién es ¿Hay el alguna? 21. El 21. Bien. Hay algunos términos que nos pueden ayudar a detectarlos fácilmente. ¿Qué palabras pueden ayudarnos a ver los contrastes? Vamos a ver qué dice el 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Esa palabra pero indica un contraste. Ahora, es muy importante reconocer y detectar cuáles son las ideas que se están contrastando, porque a veces la palabra pero funciona como conector. Nosotros vamos a aprender a distinguir cuándo hay un contraste y cuándo es una conexión. A ver, ¿cuáles son las ideas que se contrastan aquí en el versículo 21? Vivir o morir. El vivir en la carne o vivir en Cristo. Y vivir en Cristo o vivir y morir. Vivir y morir, dicen ustedes. Sí. Creo que se refiere a vivir en Cristo
vivir por Cristo y vivir en la carne, que sería lo opuesto. Bien, creo que ambos vivir se refieren a lo mismo, o sea, vivir físicamente, ¿no? Él está contrastando, me parece más la vida y la muerte. De hecho, en el 20 tenemos ese contraste. Miren, dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Vieron ese o? O sea, ahí hay un contraste. Contrastes son como decir noche, día, luz, oscuridad, o sea, ideas opuestas. Entonces creo que el contraste más bien es morir es ganancia, pero vivir en la carne es una labor fructífera también, ese contraste. Entonces yo le suelo poner una flechita. A ver, voy a poner acá entonces, vivir o morir. Creo que la idea va más por ahí. ¿Hay otro contraste que ustedes hayan reconocido? Verso 15. ¿Visto? En el 15. Vivir, morir. El 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. ¿Cuál sería el contraste aquí? Predicar a Cristo por envidia y rivalidad o predicar a Cristo por buena voluntad. Bien. Entonces, la idea es predicar, pero hay como dos motivaciones. Unos predican por buena voluntad, pero hay otros que lo predican ¿por qué? Por envidia. Y rivalidad. Ese es un contraste muy, muy claro. ¿Sí? Ambos predican, pero algunos lo hacen por una motivación y otros lo hacen por otra motivación. Pablo dice, de todas maneras Cristo es exaltado, yo me gozo. No gasto tiempo en eso. ¿Otro Muy sabio. contraste? Muy bien, ahí la palabra pero está funcionando también como contraste. En el 16 y en el 17 también, o sea, desarrolla este contraste. En el 16 dice, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Punto. Ahí no hay ningún pero, ni sin embargo, nada. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pero sí, continúa este contraste que hemos marcado, ¿sí? Algunos lo hacen por buena voluntad, por amor, otros lo hacen por envidia, rivalidad, ambición personal, no con sinceridad, ¿sí? Lo desarrollan. ¿Eso es claro? Sí. Sí, y en el 18 No también siempre... dice fingidamente o en verdad. Muy bien. ¿Sí? Acá podríamos poner entonces fingidamente y aquí en verdad. Excelente. Muy bien. ¿Otro contraste? Cuando, en el 23 cuando dice, porque de ambos lados, no sé si está bien, ¿no? Pero dice, me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Muy bien. ¿Cuáles son las ideas que se contrastan allí? El deseo de partir para estar con Cristo, Sí. pero le es más necesario mantenerse, o sea, continuar en la carne por causa de los
Filipos. ¿Por causa de los? Yo dije Filipos, ¿no? Porque está hablándole a ellos. No escuché, no escuché. Por los filipenses. Muy bien, ese es el contraste. ¿Y cuál es la palabra que ahí usa para contrastar estas dos ideas? El 24 aparece como sin embargo. Esa es la que nos ayuda a reconocer fácilmente. Sin embargo, si no, pero, no obstante, por el contrario, ¿sí? Esos términos tienen que llamarnos la atención y después tenemos que detectar las ideas. ¿Otro contraste? Verso 27. Sí. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente. Muy bien. Vaya a verlos. Ausente. Esas son el contraste, pero una cosa u otra ustedes manténganse firmes. ¿Otro contraste? Eso no lo marqué. Y este O. Una sola letra. En el 28, perdición y salvación. Perfecto. 28. Perdición, salvación. Muy bien. ¿Otro? El 29. No solo creer, sino que Padecer, sufrir. sufrir por él. ¿Sí? No sé, no es muy claro como contraste. Porque creer y sufrir no lo veo como opuestos. Como lo opuesto, ¿no? Sí. No me resulta muy claro, pero vamos a ponerlo ahí. ¿Otro contraste? No, ya está. Comparaciones. ¿Encontraron alguna comparación en este capítulo? Las comparaciones también pueden ser dos ideas que se exponen como similares. A veces aparecen con la palabra como, o así como, o a ver qué otro término. Voy a mirar mi apunte. A ver si lo que yo puse está bien en el versículo 20. Porque A yo le ver. puse un signo de pregunta. Dice, conforme mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, siempre será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. Yo digo por este como siempre, pero no sé si está bien. Ahora como siempre. Esther, No sé qué pregunta. estaría comparando ahí. Sí. Lo que vos estás diciendo, lo que significa conclusión y demás, no está acá en el libro, ¿no? Estoy hojeando, pero no. Está en la ¿Cómo podemos página encontrarlo? 99. Ah, ok. 99. Al último, al final de todo. Ah, sí. Por ejemplo, ahí en ese artículo nos da un ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Ahí no aparece la palabra como, pero Jesús se está comparando con una ¿qué? Con una puerta, ¿sí? O hablábamos en el Evangelio de Juan cuando dice Juan, yo vi al Espíritu Santo que descendía como paloma, ¿sí? Semejante a una paloma. ¿Sí? No significa que el Espíritu Santo sea una paloma, o no significa que Jesús sea una
puerta, literalmente. Paola, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Bien, ¿qué hora estamos? Ah, ya estamos en hora, por eso. Bien, términos de conclusión. Nos queda todo lo que tiene que ver con el contexto histórico. Tuvimos que hacer referencias cruzadas. ¿Con qué libro de la Biblia? Hechos. Hechos. ¿Quién leyó Hechos? ¿Quién leyó las referencias que se nos dio ahí para ampliar nuestro contexto histórico? Yo leí. Bien. En la lección decía, esto de hacer el estudio de capítulo, decía primero, segundo y tercer día. Es un trabajo que lleva tiempo. En YouTube yo lo hice en un solo video, dura creo que 40 minutos, pero es algo de hacer un poquito para cada día porque es observar, observar, observar. Así que paciencia, tranquila. Luego, una vez que tengamos eso, pasamos a las referencias cruzadas, que en este caso teníamos que leer Hechos, capítulo 15 hasta el 17, y también teníamos que leer Hechos 20 y luego Hechos 28, sí. Esther, ¿te puedo interrumpir sacarme una duda? Dale. En el versículo 29. Sí. ¿No será como una comparación esto? Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir con Él, por Él. ¿Cuál serían las ideas que se están comparando ahí? Que él le dice que ellos tienen que sufrir como sufrió él, por la causa de Cristo. No tal como, pero dice, teniendo el mismo conflicto. Ajá. Ah, ahora entendí, sí, sí, sí. Sí puede ser, no es tan obvio, ¿sí? Tampoco es cuestión de rebuscarnos aquí, pero entiendo el pensamiento. O sea, así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Esa sería como una frase más clara, digamos, hacia la comparación. Entiendo la idea. Es de Pablo. Pablo, como estaba sufriendo Pablo en las prisiones, que ellos también no solo crean, sino que también sufran por la causa de Cristo. Sí, 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 exacto. ¿Cuál versículo era? 29 y 30. Está bien la idea, porque creo que es eso lo que quiere transmitir Pablo, pero no es algo que salta del texto, no es muy obvio, o sea, algo que uno llega ya después de haber observado el texto. Entonces la idea es ver por ahora lo que es más obvio, así que está muy bueno. Ya se adelantó un par de clases la hermana Miriam. Aplausos, aplausos. Creo que de hecho en el capítulo 4, o el 3 me parece, él dice, sean imitadores míos. No recuerdo ahora en qué capítulo está, pero él se pone como ejemplo en 2 ocasiones o 3 ocasiones en el libro. Así que muy bien, hermana. Bueno, vamos a hacer las preguntas del contexto histórico y con eso cerramos la clase de hoy. ¿Cómo se conocieron Pablo y Timoteo, según lo que leímos en Hechos? ¿Cómo se conocieron? Pablo y Timoteo. Porque Pablo tiene un desacuerdo con Bernabé, entonces ahí se separan y él viaja, Bernabé se va lo agarra Marcos y se va, y Pablo se va con Silas para otro lado, y pasan por Derbe y Listra y ahí conocen a Timoteo. Muy bien. ¿Y qué sabemos de Timoteo ahí en ese relato? Dice que los que estaban alrededor daban buen testimonio de él. Muy bien. Que por eso Pablo decide llevárselo. ¿Y qué hizo Pablo con Timoteo? Lo circuncida. Lo circuncida, ¿sí? Lo circuncida. Atención a ese detalle que no es menor. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? Porque era de padre griego. ¿Pero para Pablo era un impedimento? No. ¿O por qué lo hace?
No, ¿Por causa de quién? De los los judíos. judíos. Por causa de los judíos. Muy bien. ¿Cómo conocieron ellos a los filipenses? Ellos estaban viajando. O sea, pasaban, dice por lo menos mi Biblia dice que pasaban por una colonia romana, que era una ciudad principal de ese distrito de Macedonia, donde ellos iban. Muy bien. ¿Y por qué Pablo y Timoteo fueron a Filipos? Porque Pablo tuvo una visión. Muy bien. ¿En qué consistía esa visión? Que un hombre de Macedonia pedía ayuda. Ellos iban a ir para otro lado. Bueno, ahí sí he entendido que el Espíritu los estaba llevando a Macedonia. Y llegan a esta ciudad, a Filipos. Ok. Sabemos que Pablo está viajando fuera ya de Jerusalén. Él está yendo ya a los gentiles. Hizo ya su primer viaje con Bernabé. Ahí aparece el desacuerdo que dice Silvana. Se separan de Bernabé y Pablo ahora tiene otros compañeros, conoce a Timoteo y ellos siguen ahora para el lado de Macedonia y llegan a Filipos. Bien. La visión, un hombre que les dice que pase a Macedonia y que los ayude. ¿Qué entienden ellos cuando ve esa visión? Tenían que ir a anunciar el evangelio. Bien. Pregunta, ¿hay algún registro de que en Filipos existiera alguna sinagoga? No, ¿Por qué no? porque dice que ellos buscaban un lugar para orar y se fueron como a las orillas del río. No dice que buscaban una sinagoga, no dice que buscaban un templo. Y en el viaje anterior o en los otros viajes de Pablo, dice que Pablo tenía por costumbre que cuando llegaba a una ciudad, él buscaba la sinagoga y ahí se metía. Sin embargo, en Filipos van cerca del río, a orillas del río. ¿Por qué en Filipos no había sinagoga? ¿Qué nos dice el texto acerca de Filipos? Recién mencionabas vos, Silvana, que en el texto dice que era una colonia, ¿qué? Ah, sí, una colonia romana, dice. Era una colonia romana. ¿Qué más dice ahí? Una ciudad principal, dice. Sí, una ciudad principal del distrito de Macedonia. ¿Sí? No había ahí sinagoga, es decir, eran también gentiles, ¿sí? No había judíos, o por lo menos no había judíos que practicasen el judaísmo. ¿Sí? Y ese no es un detalle menor porque los judíos sabemos que estaban esparcidos por toda la tierra conocida en ese tiempo y en cada ciudad prácticamente había una sinagoga, pero aquí en Filipos no, era una ciudad romana. Y los romanos, ¿a quién adoraban? ¿A quién le rendían? ¿A quiénes veneraban? No sé si está bien Los esto. súbditos. ¿A César? Sí. El emperador era digno de recibir culto. Después ellos aceptaban todas las religiones, pero había una devoción hacia el César. De hecho, vieron que nosotros usamos los domingos y decimos que es el día del Señor. Eso es algo que nosotros heredamos, ¿sí?, del Imperio Romano, porque el domingo era día del Señor, pero era día del César, no de nuestro Señor. Nosotros lo adaptamos a rendirle el culto a nuestro Creador, ¿sí? Por eso hay mucho debate entre si cuál es el día del Señor, el domingo, el sábado, pero bueno, ese es tema de otro momento. Pero lo heredamos de eso, o sea, había como una veneración hacia el César. Ahora,
ya sea que adorasen al César u otros dioses, porque el imperio romano era un imperio politeísta, ¿sí? O sea, tenían muchas religiones, ¿dónde adoraban las personas? Según lo que leímos en Hechos. A Yo la no orilla del sé, río. porque no. Claro, yo puse a la intemperie, porque no es que tenían un lugar. Muy bien, muy bien. Y Pablo ahora busca ese lugar, ¿sí? Busca ese lugar, no hay sinagoga, entonces busquemos un lugar donde las personas se reúnen a adorar. Miren todos los detalles que estamos sacando solamente del texto. Otra pregunta. ¿Qué les llamó, perdón, qué les llama la atención acerca de la ciudad de Filipos que vieron ahí en Hechos? ¿Hay algún evento que haya ocurrido ahí? Era una ¿Qué ciudad que pasó también con Pablo? practicaban, Sí, lo que practicaban mucho la adivinación adelante, también, y Silvana. defendían mucho sus creencias, bueno, hasta llevar a Pablo a la cárcel, ¿no? Por causa de defender lo que ellos creían. ¿Qué pasa? ¿Qué evento ocurre alrededor de esto de la adivinación que estás mencionando? De la mujer que tenía el espíritu de adivinación, que dice que ellos eran hijos de Dios. Y Pablo, ya molestándole, le reprenden el nombre de Jesucristo, y ahí se terminó la ganancia para los que hacían trabajar a ella, ¿no? ¿La mujer estaba diciendo algo falso? No, No. ¿Estaba diciendo algo que era malo? no, ¿Ella estaba mintiendo? No. no. Ella estaba diciendo la verdad. Son hombres de Dios que les traen la salvación, les traen el mensaje de salvación. ¿Y por qué Pablo la reprende? Yo creo que porque siempre iba a perturbar cuando ellos iban a su tiempo de oración. Porque dice que siempre ella salía en el momento de cuando ellos iban a la oración. Bien. A ver. Hola, ¿Alguna Rosy. cosa más? ¿Por qué la reprende Pablo? Yo creo, dice que tiene un espíritu de adivinación. Es decir, Exacto. que aunque ella estuviera diciendo la verdad, eso no venía de Dios. Exactamente, esa es la clave. El espíritu con el que ella lo decía. Y a mí me impresiona este texto, que esté registrado, que haya una persona que esté hablando la verdad, pero que vieron que a nosotros en el Nuevo Testamento se nos insta a probar los espíritus. Es decir, no todo el que habla la palabra de Dios, lo habla de parte de Dios. Y aquí en esta lección vemos dos ejemplos. Las personas que en Filipenses, Pablo dice que predican de Cristo por ambición personal, por envidia, por validad, y vemos a esta mujer que por un espíritu de adivinación, ella está diciendo algo que parece que es bueno, ella está diciendo la verdad, son hijos de Dios. ¿Cómo dice? ¿Alguien puede leer lo que dice ella? Textual. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclamaban el camino de salvación. Pero sigue, y aparte, o sea, que ya ahí me voy a dar cuenta que tiene un demonio. Si alguien está siguiendo y Claro. gritando atrás de uno, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante no solamente escuchar las palabras, sino también tener ese discernimiento que tiene Pablo, ¿no? O sea, esto no es de Dios. Aunque ella está diciendo son hombres de Dios.
Por eso en la carta cuando le escribe, ¿no? También pidiéndole que ellos tengan un mayor discernimiento, ¿no? Porque él les dice eso. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Y es muy actual para nosotros. Hoy en día, la iglesia está siendo muy atacada por este espíritu de confusión que hay, ¿no? O sea, muchas personas hablando con mucha elocuencia, hablando de la palabra de Dios, generando mucho sensacionalismo, pero con la motivación errada y con el espíritu equivocado, no siempre de parte de Dios. Entonces ahí es, ¿cómo nos vamos a librar nosotros de esto? Por un lado, o sea, el sentido común, lo que dijeron las dos Silvanas, o sea, él está estorbando, está aturdiendo, está molestando, y a la vez el discernimiento espiritual que tiene Pablo, que detecta que ahí hay un espíritu de adivinación, que es un espíritu malo, ¿sí? Y luego la autoridad espiritual, que él dice, lo reprende en el nombre de Jesús. Como resultado de esta liberación, ¿sí? Que esta mujer fue libre, ¿qué gana Pablo? ¿Cuál es la consecuencia de esta ¿Cuál es acción el que él pago? hace? La cárcel. ¿Cuál es el pago? Esther, La cárcel, sí. compartiendo el evangelio con una chica del barrio, me dijo que, bueno, un profeta, no voy a decir nombre, ¿no? Pero dice que ella entró a la iglesia, la miró y le dijo como algo, no sé, como una adivinación. Quédate tranquila, que el varón que está con vos, no sé, se va a sanar, algo así. Y ella no fue nunca más, porque dijo, si él no me conoce. Y fue algo que me chocó, me dijo, me molestó, como que dicen, como que si es un pastor no es adivino, o sea, es alguien que habla la palabra. Me acordé de esto y yo la invité para los días que estamos haciendo acá. Nada, orando por ella. Que eso no es Dios. Sí. Exactamente. Que Y eso, es y es muy tremendo, difícil, sí, es muy difícil. En la iglesia yo he visto personalmente, o sea, en cultos así donde hay como todo un mover del espíritu, y muchas veces hay mover del espíritu que son realmente el espíritu del Señor, y siempre quiere surgir eso de, es muy delgada la línea entre profecía y adivinación, y como por lo general hay muy poco del tema, genera confusión. Y bueno, y la gente que siente que eso no es de Dios, tiene temor de decir eso no es de Dios. Entonces eso el enemigo lo aprovecha. Lo que a mí me da paz es que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén. Una persona que profetiza de parte de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios, nunca va a hablar fuera de la palabra de Dios, y por lo general cuando Dios quiere revelar algo, lo hace sin tanto espamento. O sea, esto tenés que cambiar, tu vida está así, y por lo general es algo más tranquilo, por lo menos desde mi experiencia. ¿Sí? Yo sé que el espíritu se mueve de multiformes maneras, y él hace como él quiere. Pero lo que he visto es eso. Y lo que me deja tranquila es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Si lo que esa persona dice está en la palabra de Dios, bueno, vamos a escucharlo, vamos a escudriñarlo, vamos a analizarlo. Pero nunca tomar una decisión o hacer algo porque alguien te lo dijo. Una vez vino un hermano, yo tenía 16 años, no sabía mucho. Me dijo, el Señor me dijo que vos tenés que casarte conmigo. Así. Ay, Dios mío. Yo me agarró un terror porque digo, no puede ser. O sea, a la novia no le avisó. Claro. Exacto. No, pero a mí me hizo mal porque digo, ¿cómo puede ser que a mí no me haya dicho nada y yo no siento nada y nunca me casaría con esta persona? Entonces, ante eso, era muy chica. Pero ante eso siempre la palabra de Dios es lo más seguro, es lo más seguro. Y tanto si hay personas que me hablan de parte de Dios o personas que no están de Dios, ambas pasan por el filtro de la palabra de Dios. Creo que eso es lo más seguro, ya sea por lo bueno o por lo no tan bueno. Eso es lo importante.
¿Qué pasa cuando Pablo y Silas son encarcelados? ¿Cuál es el suceso, lo que ocurre ahí? No sé si Rocío pudo habilitar su micrófono. A ver, Rocío, si me escuchás. Ellos son encarcelados en la cárcel de más adentro, son asegurados todos. ¿Y qué sucede a medianoche? Hay un terremoto, todos los presos son libres, aparece en escena el carcelero. Finalmente, ¿qué sucede con el carcelero y su familia? Aceptan al Señor Jesús, son bautizados. Son bautizados todos. La famosa frase de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ahora viendo el contexto vimos que el carcelero llevó a Pablo a su casa, hizo que toda su casa escuche el Evangelio, todos creyeron y todos fueron bautizados. No fue una cuestión de porque vos crees, ellos también, no. Porque todos creyeron, todos fueron salvos. Aclaración ahí por si todavía eso no es claro. Finalmente, a la mañana siguiente, los magistrados le piden a Pablo que se vaya, que salga libre. ¿Y Pablo qué hace? Se rehúsa. ¿Por qué? Porque él había entrado injustamente, o sea, había sido acusado Sí. injustamente, lo habían puesto preso injustamente, y entonces ahora como que quería que se vaya por la puerta de atrás, ¿no? Diciendo, bueno, ya está, no, nada de discúlpame. Miren Gracias. también la estrategia. Miren la estrategia de Pablo, ¿no? Toda la ciudad, recordemos que Filipos era una colonia romana, que Pablo está predicando a los gentiles y que él planeaba seguir a otras ciudades romanas. Él fue preso públicamente, ¿verdad? Lo azotaron, todos se enteraron de que él fue preso. En algún momento la gente se iba a enterar también del terremoto. Y Pablo dice que ellos personalmente vengan a sacarnos. ¿Qué iba a pensar la gente si de repente Pablo desaparecía de esa colonia romana? Sí, que se escapó. Y se iba a otro. Exacto. Miren la estrategia. Yo eso no lo había notado hasta hace un tiempo. Él se rehúsa, o sea, él dice, sáquennos bien, para limpiar también su digamos así, reputación. No sé si cabe esa expresión, pero él quería irse con las cosas resueltas. Finalmente le tienen que pedir que se vaya. Porque él apela, él dice, yo siendo ciudadano romano, o sea, realmente algo grave se venía, ¿verdad? Y luego de ahí nos cuentan que él va, y no hablamos de Lidia. ¿Se acuerdan que en la visión a Pablo se le aparece quién? En la visión diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Un hombre, dice. Un hombre. Pero cuando él va a Macedonia, cuando él llega a Filipos, ellos van a la orilla de un río. Claro, buscar dónde orar y ahí aparece Empezamos. Lidia. Y hay una Pero frase dice que muy conocía linda. a Dios. Adoraba a Dios, dice. Sí, Adoraba muy a bien. Dios. Y miren esta frase, y el Señor abrió su corazón, wow, para que recibiera lo que Pablo decía. Esa palabra me animó muchísimo, porque a veces como que queremos ponerle como métodos a Dios, ¿no? Así tiene que funcionar las cosas, y no, el Señor hace como Él quiere. Y el Señor, mientras Pablo hablaba, mientras Pablo predicaba, Dios abrió el corazón de Lidia para que ella recibiera lo que Pablo decía. No fue un hombre macedonio, fue una mujer la que recibió la palabra. ¿Será que Pablo iba a ir a Macedonia si aparecía una mujer en la visión? No sé, no sabemos. Pero ahí está ese detalle. Es un hombre que se no hubiera aparece. ido. Si no hubiera aparecido en el sueño. Por lo que se dice de él, no creo tampoco yo. Muy posible, muy posible.
no le echemos la culpa a Pablo, estaba en un contexto cultural, ¿sí? Eran los tiempos. Pero es una mujer, o sea, él reconoce, él ve que esta mujer recibe la palabra y le ruega que venga a su casa, y esto a mí me impresiona porque la iglesia de Filipos comienza en la casa ¿de quién? De Lidia. ¿Cómo sabemos que la iglesia se establece allí? Porque cuando Pablo, ¿sí? Cuando Pablo sale, a ver, Hechos 16, 39, entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia y dice, y al ver a los hermanos, ya no era la casa de Lidia solamente, los hermanos, los consolaron y se fueron. Creció Cuando la obra en el Pablo, transcurso de su, Qué de su tremendo. carcelamiento, creció. exacto, Qué bárbaro. exacto. Y en la casa de Lidia, entonces, esta iglesia a la que Pablo le está escribiendo, es esta iglesia que empezó en la casa de Lidia, de una mujer. No solamente estaba la familia de Lidia, ¿qué otra familia se había convertido? El carcelero. La del carcelero, o sea, estaba la familia de Lidia, estaba el carcelero y toda su familia que también fueron bautizados, y acá Pablo sale de Filipos dejando a un grupo de hermanos y se van. Después en las demás Hermoso. cartas dice, ¿no? También la llama ella. Pero no sé si es en Colosenses o en otro, pero también dice, ¿no? O no, capaz estoy confundida, no sé. ¿A Lidia? Creo que cuando hace la carta de Timoteo, cuando Timoteo está escribiendo que también la nombra, creo, no sé, no recuerdo bien, que la nombra, ¿no? Ojo, como que era amada. hay varias mujeres en la Biblia, no sé si Lidia específicamente, pero en 1 Corintios él menciona a varias mujeres y dice, saluden a la iglesia que está en la casa de, y menciona a una mujer. Saluden a la iglesia que está en la casa, tal vez ahí mencione a Lidia. Sí. Bueno. Pero ojo a eso, o sea, nosotros siempre estamos enfocados mucho en el apostolado, en los obispos, en los diáconos, pero la iglesia del aposento alto, la de Jerusalén, estaba en la casa de la madre de Juan Marcos. Eso está registrado en la Biblia, voy a buscar la cita. La iglesia de Filipos estaba en la casa de Lidia. Y sí, él menciona a otra mujer que también tenía la iglesia en su casa. Entonces, atención a eso. La materia en la que se basa Filipenses se llama crecimiento de iglesia. Entonces, miren estos detalles, estas estrategias, ¿sí? No, a mí me encanta. A mí me encanta porque aquí la plantación de Barrio 11 empieza también con una mujer que abrió su corazón. Está bien, la iglesia hoy no está en su casa, pero fue a través de ella, a través de Joana. Fue el alma cero, le digo yo, de acá de Barrio 11, que yo le dije, ¿podemos estudiar la Biblia juntas? Y ella me dijo que sí. Y cuando terminamos unos 3 meses más o menos, que ella aceptó a Cristo, todo, yo le digo, bueno, vamos a empezar con otro libro. Y estaría bueno invitar a alguien para que se sume a esto. Yo, nueva en el barrio, no conocía a nadie. Y ella me dice, sí, ya la invité a mi cuñada Alejandra, ya la invité a Mirta, mi vecina, tenía 6 mujeres más que ya las había invitado para sumarse al estudio bíblico. Así empieza la plantación acá en Barrio 11. Y yo veo esta historia de Lidia y digo, wow, sí, Señor, la iglesia primitiva creció mucho por estas mujeres. Además, Lidia no era alguien que solamente, era una comerciante, era una empresaria, ella vendía telas, y no cualquier tela, vendía telas púrpura. ¿Sí? Que siguiendo por ahí el comercio de esa tela particular, no, Lidia era muy capa, ¿sí? Una empresaria. No es una empresaria, sí, una empresaria. Y ella abre su corazón, y el carcelero también. Entonces, me gusta esto porque yo
creo mucho en la expansión del reino a través de las mujeres. Ella abrió su casa, ella llamó a su familia, ella recibió a los hermanos y esa iglesia ahí se estableció. No sabemos si cuando Pablo escribe la iglesia seguía en la casa, pero sabemos que ahí comenzó con una mujer. Con una mujer. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ya se nos fue el tiempo! Vamos a seguir. Ahora, ya que tenemos más o menos este contexto histórico, lean las otras referencias, vuelvan a leer Hechos, pero ya ahora pensando en esta estrategia de plantación de iglesias. O sea, ¿qué hace Pablo? ¿Por qué va a ese lugar? ¿Quién responde al llamado? ¿Qué palabras él da? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo establece una iglesia? Y bueno, todo eso, ¿sí? Porque estamos viendo Pablo estableciendo la iglesia en Filipos, y después estamos viendo a Pablo a la distancia, cuidándolos, pastoreándolos, guiándolos, sin tener WhatsApp, sin tener Zoom. Y él estaba preso, tremendo. A ver, vamos a intentar comunicarnos con Rocío. Ahí te escuché, Rocío. ¡Ay, alguien gritando! Hola. Sí, te escuchamos, Rosy. Hola, bendiciones, chicas. Teníamos el micrófono silenciado por los chicos que están jugando y estaban viendo la tele, pero acá nos conectamos. Estábamos escuchando qué bueno. Y comentando entre nosotras. Apasionante. Bueno, gracias por conectarse. Va a quedar grabada la clase y repasan la primera parte, que fue más que nada repasar el panorama general, ver las palabras claves, revisamos las listas, algunas las hicimos acá, no se pierdan todo eso, vimos los contrastes, y ya esta última parte que escucharon tenía que ver con el contexto histórico, donde vimos cómo Pablo y Timoteo se conocieron y cómo ellos conocieron a los filipenses. Así que muy, muy apasionante. Oramos, ¿sí? Voy a pedir, por favor, a la hermana Miriam, a la hermana Miriam, que nos guíe en oración para terminar esta clase y agradeciéndole al Señor por todo. Amén. Bendito Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a darte gracias por esta hermosa, Señor, enseñanza que hemos recibido. Sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que la podamos atesorar en nuestro corazón, Dios mío, y ponerla por obra, Señor, y poder ayudar a otras personas que no te conozcan, sí, Señor, que podamos ser canal de bendición para esas personas, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú estás, Señor, pendiente de cada una de nosotras, Señor. Nosotros hemos dispuesto este tiempo y tú nos has hablado en una manera sobrenatural, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios mío amado. Gracias te damos porque se puede sentir tu presencia, Señor. Aunque estamos separadas, Dios mío, estamos unidas en un mismo espíritu, con el mismo propósito de conocerte más, Dios mío. Gracias por este hermoso tiempo, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, por cada hermana que ha podido estar conectada, Señor. Y si hay hermanas que por distintas situaciones no lo han podido hacer, Dios mío, te pedimos a ti que seas tú acomodando todas las cosas para que también puedan estar, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos des la fuerza, Padre, para hacernos un tiempo y poder cumplir, Señor, con cada actividad que tenemos que hacer, Señor, sabiendo que esto, Dios mío, es para nuestro espíritu, para poder aprender y crecer, Dios de la gloria. Te doy gracias de especial manera por la vida de Esther. Te doy gracias porque tú estás supliendo esa necesidad económica, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda seguir avanzando, Señor. Bendícele, dale cada día más sabiduría, Señor, entendimiento, dale amor. Gracias por esa preocupación que tú pones en su corazón para mandar mensajitos
Señor. Sabemos que tú la estás viendo, Padre, todo lo que ella hace en secreto, Señor. La recompensa viene de ti, Señor. Gracias por tantas horas de dedicación, Señor. Gracias porque lo hace con amor, con el propósito, Señor, de que podamos aprender, de preparar a tu pueblo, Señor, para que el enemigo no nos engañe poniéndonos mentiras y la creamos, Señor. Gracias porque a través de estos estudios aprendemos a conocerte, aprendemos tus promesas que son para nosotros, Señor. Gracias porque hemos oído, Señor, pero ayúdanos a ponerlo por obra, que es lo más importante, a ser obedientes, bendito Dios de la gloria. Te damos gracias, estamos agradecidos porque tú eres el que pone, Señor, en nosotros ese deseo de querer, de tener hambre y sed de ti, Señor amado. Gracias por este medio en el que lo podemos hacer sin movernos de nuestro hogar, Padre Santo. Tú eres el que proporciona toda esta bendición. En el nombre de Jesús te pedimos gracias y te pedimos que tú, Señor, nos sigas acompañando en lo que resta de esta semana, en cada cosa que tengamos que hacer, que tu presencia nos acompañe, que nos guíe, Señor, para tomar buenas decisiones, Padre, en el nombre de Jesús, y que pongas en nuestro corazón, Señor, como pusiste en el corazón de Lidia, Padre, que podamos hablar a otras personas, Señor, porque sabemos que hay mucha necesidad. Quita, Señor, todo temor, toda vergüenza, Señor. Danos la gracia para poder hablar tu palabra, Dios mío, para que se puedan seguir levantando, Señor, iglesias para honrarte y adorarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey amado. Amén y amén. Dios las bendiga, hermanas. Muchas Amén. gracias, hermana Miriam, muchas gracias. Habíamos dicho que en la casa de Lidia se reunía la familia de Lidia, la familia del carcelero. ¿Qué habrá pasado con esta mujer que fue liberada del espíritu de adivinación? ¿Se habrá sumado también al grupo? Me quedé pensando en ella. Impresionante, impresionante lo que Dios ha hecho a través de Pablo, a través de Timoteo, a través de Pafrodito, a través de Lidia. Cuántas personas, ¿verdad?, involucradas. Y personas como nosotros. Acá la hermana Lidia, la hermana Miriam tiene su emprendimiento, Silvana Lemos está ahí a full con su emprendimiento, Silvana Gómez también, Rocío, todas son mujeres muy capas, muy genias. La hermana Keila es profe de inglés. Maribel, no sé a qué te dedicas vos, si querés contarnos, pero me gusta esto de que seamos mujeres ocupadas, ¿sí? No mujeres ociosas. Soy repostera. Oh, mira, teníamos otra repostera en el grupo. ¿Quién era? Yesenia. Ah, Yesenia, sí. Todas mujeres muy talentosas, muy capaces. Así que, qué bendición conocer a Lidia, ¿verdad? Conocer a esta mujer que ella fue un gran instrumento. Bueno, Maribel, quiero darte gracias otra vez por haber aceptado, por haber respondido a ese sentir que el Señor puso en tu corazón para bendecir este trabajo. Realmente me emocioné mucho. Así que gracias. Desde República Dominicana ella mandó su donación. Llegó muy bien todo, ya lo estamos ahí administrando, gracias. También quiero agradecer a Paola, que bueno, que ya salió, pero también respondió a ese sentir. Y bueno, que Dios esté obrando en cada una de nosotras, que sigamos poniendo... bueno, y Silvana también, que invirtió en una herramienta de estudio que es preciosa, porque nos encontremos. Silvana viene apoyando también mi trabajo desde que nos conocimos. Así que ustedes son las madrinas de todo esto. Rocío también, desde que nos conocimos. Es más, nos conocimos cuando ella hizo una donación para que yo pudiera viajar, y de ahí hasta acá siempre nos apoya. Y todo es válido, las oraciones, las donaciones. Ya cubrimos la suscripción de Zoom, muchas gracias. Y seguimos adelante. Hoy estamos con mi familia muy abocados a todo lo que es el ministerio a través de las redes sociales, en mi caso, y también aquí en la plantación. Los miércoles estamos haciendo club de lectura. Les cuento, bueno, siempre lo estoy publicando, ¿no? Pero no sé si se llega a ver todo.
estamos haciendo club de lectura con los chicos, yo no soy docente ni nada, pero es como que no podía ir a otro lado, teniendo chicos que están en quinto o sexto grado, incluso en secundaria, y el nivel de lectura necesita ser reforzado. Entonces ahí dijimos, ok, heme aquí, y Dios está haciendo cosas tremendas a través de esa horita en la semana que nos juntamos. Y ustedes son parte de eso es lo que quiero que sepan. Sus oraciones, sus mensajes de ánimo, su apoyo, todo. Ustedes son parte de esto, así que yo me siento muy honrada por ser parte de este grupo. Realmente, estoy maravillada de lo que Dios está haciendo. Las amo en el Señor, así que bueno, nos veremos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, chao. Chao, chao.